este tipo de comportamiento represivo brutal demostró que no era solo de palabra aquello de que eran un poder militar y policial, sino que en los hechos así lo hicieron. Fuera cierto de que se robaron 23.000 millones de dólares, esa es una versión del gobierno. O sea, el gobierno, si tomamos su propia versión, ha sido uno de los gobiernos más corruptos de toda la historia de Venezuela. El único que está bloqueando internet, bloqueando aplicaciones, bloqueando Twitter, todo eso es el gobierno, no es el gobierno de Macedonia, no, el gobierno de Maduro en Venezuela. Pero si incluso no pudieran publicar en internet, podrían imprimir los resultados. Venezuela sigue estando presente como parte del observatorio de lo que está pasando en América Latina, sigue siendo el punto más elevado por la crisis postelectoral que ha habido en Venezuela y particularmente por el escrutinio fraudulento de los resultados de las elecciones en Venezuela. Hemos tenido la oportunidad de contactar a Simón Rodríguez Porra, que es un miembro fundador del Partido Socialismo y Libertad de Venezuela. Él está en República Dominicana, es músico, escritor y está viviendo en República Dominicana hace aproximadamente unos 6 años. Está con nosotros. Le agradecemos que haya aceptado venir a conversar sobre la crisis postelectoral que hay en Venezuela. Él es autor de este libro que se llama ¿Por qué fracasó el chavismo? Él es coautor junto con Miguel Sorans y por supuesto que Simón Rodríguez lleva el nombre de un patriota, de un escritor, de un intelectual venezolano que es el maestro de Simón Bolívar y es una de las grandes figuras de la historia política venezolana, un gran pedagogo además. Simón Rodríguez Porra vive en República Dominicana, tiene algunos años viviendo aquí, es músico, guitarrista, y le agradecemos que aceptara conversar con nosotros sobre ese proceso político que él ha seguido desde lejos, primero desde Argentina y ahora lo sigue desde República Dominicana. Muchas gracias, Simón, me alegra muchísimo que haya aceptado venir a conversar con nosotros y nos gustaría tener, como venezolano que eres y como seguidor del proceso, tu orientación. En primer lugar, las elecciones en Venezuela, ¿fueron unas elecciones libres? ¿Fueron unas elecciones transparentes? ¿La gente tuvo libertad para votar? Responder, digamos, al llamado de la democracia y de que se sintiera y se expresara con su voto sobre la realidad que está viviendo y padeciendo. Bueno, muchas gracias por la invitación, en primer lugar. Y para responderte de manera muy sencilla, la respuesta es que no, pero te lo voy a demostrar por qué no fue un proceso justo y realmente que pueda considerarse equilibrado de ninguna manera. Desde el inicio ya, por ejemplo, la izquierda fue proscrita de las elecciones. No hubo participación independiente de izquierda por la sencilla razón de que el gobierno, a través de los tribunales que controla, se apoderó de la representación legal y electoral de los dos partidos de izquierda que quedaban con esa personería para presentar candidaturas, en el Partido Patria para Todos y el Partido Comunista de Venezuela, uno de los partidos más antiguos del país, fundado en la década de los años 30, o sea, hace casi un siglo. El gobierno le entregó la representación electoral de esos partidos a militantes del partido de gobierno y por eso no hubo ninguna posibilidad de que se postularan candidaturas independientes de izquierda como era la intención de postular a un periodista de apellido Molina. Eso no se pudo hacer. Eso ya es una demostración de que no fue un proceso justo, pero además de eso, y yo he visto que personas que han estado en Venezuela, incluso invitados por el gobierno venezolano, han dicho que no había publicidad de la oposición. En los medios de comunicación estaba vetado prácticamente la posibilidad de que participaran. O sea, fue una elección muy diferente de otras elecciones que ha habido en la propia Venezuela. Y para también cerrar con una anécdota muy ilustrativa, el presidente Maduro planteó el 19 de julio, o sea, 9 días antes de las elecciones, que si él perdía, habría un baño de sangre, ¿verdad? Eso lo dijo además varias veces, lo dijo en Barquisimeto y lo dijo también en el Estado Portuguesa. Habría un baño de sangre porque ellos representaban no solo un poder popular, sino un poder militar y policial que no se iba a dejar arrebatar el país. De tal forma que esa
amenaza que Maduro hizo, lamentablemente la ha cumplido. En una semana posterior a las elecciones se cuentan más de 20 personas asesinadas. Se desplegó no solo a los militares y a los policías a la calle, sino también a paramilitares, escuadrones de la muerte, como lamentablemente Sí, que la los gente conocemos en nuestra historia, tanto en República Dominicana como en otros países en Centroamérica. O sea, este tipo de comportamiento represivo brutal demostró que no era solo de palabra aquello de que eran un poder militar y policial, sino que en los hechos así lo hicieron. Sí, que los ciudadanos fueron convocados para ratificar a Maduro y al Partido Socialista Unido de Venezuela en el poder. Y además de la proscripción de la izquierda, también hubo proscripciones individuales a candidatos. O sea, la oposición tradicional, yo soy parte de una oposición diferente a la oposición tradicional que representa al candidato que sacó más votos, que es Edmundo González. Nosotros, como te decía, no pudimos participar e incluso la organización de la que yo formo parte llamó al voto nulo. Partido Socialismo y Libertad. Correcto, no apoyó, ninguna de las candidaturas. El Partido Comunista apoyó otra candidatura que fue la de Márquez, ¿verdad? Pero, en fin, que quien ganó las primarias de ese sector de la oposición, fue María Corina Machado, con más del 90% de los votos, por una sanción administrativa. Yo he escuchado a gente decir que es por traición a la patria. No, esa es una sanción mucho más antigua y no tiene nada que ver con traición a la patria ni con nada de eso. Dicen que ella supuestamente llamó a una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Sí, pero lo ha hecho, pero por eso no se le ha sancionado. Se le sancionó de forma administrativa años atrás, mucho antes. O sea que no tiene nada que ver con ese tema. Y no solo eso, ella, al no poder postularse, planteó que fuera otra persona, una académica sin vida política conocida, pública, que era Corina Lloris. Arbitrariamente, sin ningún argumento legal, se le impidió. Finalmente se postularon varios, entre ellos Manuel Rosales y este diplomático Edmundo González, que fue embajador de Chávez en Argentina. Y bueno, finalmente ese fue el que terminó, pero fue por un proceso de descarte donde el gobierno fue el que decidió quiénes eran los candidatos contra los que iba a competir. O sea, una cosa realmente escandalosa, ¿no? Sí, que el gobierno es el que decide quién puede ser candidato por la oposición. Correcto, como pasa en Nicaragua, como pasa en gobiernos dictatoriales. Y luego han sacado una especie supuestamente de carnet de pertenencia a la CIA de Edmundo González. Una cosa pixelada, muy mal editada. Yo no tengo nada que hacer defendiendo a Edmundo González. Si fuera cierto que lo demuestren y que lo sancionen en consecuencia, pero ha sido el gobierno de Chávez el que lo designó como embajador en Argentina. Embajador en Argentina. Ha sido el gobierno de Chávez y el de Maduro el que, si eso fuera cierto, resulta incriminado por complicidad, porque durante 20 años no hicieron nada sobre esos supuestos delitos. Y ahora, porque ganó unas elecciones, entonces descubren que es un tipo muy malo. Bueno, eso me parece que habla muy mal del chavismo y del gobierno de Maduro. ¿Y qué me dice Simón sobre el escrutinio del Tribunal Electoral para presentar los resultados de estas elecciones? Bueno, lo más interesante de las elecciones venezolanas es que a 15 días de las elecciones nadie conoce el resultado detallado, como lo exige la ley en Venezuela y como lo exige el sentido común. Si ellos dicen que ganaron las elecciones, como lo dice Elvis Amoroso, que es un exdiputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, o sea, del gobierno, ellos podrían publicar el resultado detallado como lo exige la ley y como siempre se ha hecho. O sea, que las personas puedan verificar en la página web del Consejo Nacional Electoral cómo fue la votación nacional en detalle, no redondeado, como lo han hecho, incluso poniendo en un mismo saco a todos los candidatos que no son ni González ni Maduro. Luego hicieron un desglose en un segundo boletín, pero toda una cosa muy, muy burda. Eso, lo lógico sería que se publicara, y siempre se ha publicado. No se ha hecho. Ahora ellos no se ha hecho. No quieren publicar cómo fue el resultado por estado, no publican el resultado por municipio, ni tampoco por centro electoral o por mesa electoral, que es lo que siempre se ha hecho y lo que exige la ley. Entonces, no hay resultado. Lo que es una declaración de un funcionario sobre un supuesto resultado, pero no está el resultado detallado, que es lo que debería ocurrir. Y te voy a poner un ejemplo, incluso porque habrá toda una discusión sobre las actas. Las actas son las evidencias, las constancias que tienen todos los actores en el proceso electoral, tanto los del gobierno como los de las distintas candidaturas, de cómo es el resultado
en cada lugar de votación. Ujú. En el 2013, cuando Es la Maduro... primera candidatura de Nicolás Maduro Correcto, luego de la luego muerte de la muerte de Hugo de Chávez. Chávez, resultado en el que Maduro ganó por poco más de un punto porcentual, había una polémica sobre si, al ser un resultado tan estrecho, si se pudo haber manipulado, no en un sentido electrónico, ¿verdad? Sino que en aquellos lugares donde no hubiera habido testigos de la oposición que quizá se hubieran emitido algún voto fraudulentamente. Entonces la discusión era que se auditaran los cuadernos electorales, que son donde la gente firma al momento de votar. Pero en ese momento el gobierno, en ese momento el jefe de campaña era Jorge Rodríguez, para disipar cualquier duda, publicó las actas de las que estaba en poder en ese momento el Partido Socialista Unido de Venezuela, cosa que ahora quieren decir que es golpismo publicar las actas, pero el En el gobierno lo hizo en el 2013 2013. publicó las actas. Las publicó y se puede ver todos los videos que están en YouTube de las declaraciones que da Jorge Rodríguez, de cómo ellos en aras de la transparencia publicaban las actas. Ahora estamos en un paso incluso anterior, donde ni siquiera el resultado ha sido publicado, mucho menos las actas. Ya. Pero, en definitiva, lo que está pidiendo la gente es que se publique el resultado y lo que ha ocurrido, digamos, el 28 nos recuerda episodios muy lamentables de la historia latinoamericana. La historia latinoamericana está llena de fraudes electorales. En 1988, por ejemplo, pasó algo muy parecido donde se estaban computando los votos y el PRI, que era un partido muy autoritario, ¿verdad? Que se prolongó 7 décadas en el poder de manera fraudulenta, suspende la transmisión de la noticia, se cayó el sistema. Y cuando vuelve el sistema, el candidato oficial que iba perdiendo, que era Salinas Gortari, apareció ganando. Arriba. Bueno, eso es lo que ellos han hecho. El propio gobierno, en su versión de los hechos, dice que esa transmisión se suspendió debido a un hackeo. Y que ese hackeo venía de Macedonia del Norte. Después han dicho que no es de Macedonia del Norte, sino que es Elon Musk. Después dicen que no es Musk, sino que es Soros. George Soros. Dicen que el sionismo internacional que controla los satélites tiene algo que ver con esto. O sea, teorías conspirativas, cada una más descabellada que la anterior, pero para no pruebas. publicar un resultado que se supone que ellos pudieron superar el hackeo porque lograron una transmisión que le da el resultado que ellos están publicando. O sea, que esa no es la verdadera razón por la que no publican el resultado. No lo publican porque perdieron y no pueden demostrar que ganaron. Esa es la única razón para eso. Aquí, por mucho menos de eso, recordemos que hubo una movilización masiva de la Plaza de la Bandera por problemas que se presentaron en el proceso electoral que generaron una gran desconfianza en la gente de manera totalmente justificada y miles salieron a protestar. Allí hubo un momento en que lanzaron una bomba lacrimógena y eso generó una indignación aún mayor. Bueno, comparemos eso con Venezuela, donde no solo ha ocurrido esto, sino algo incluso bastante peor, que es la vulneración de un proceso electoral presidencial mucho más importante, donde de por sí había gran desconfianza por todas estas maniobras previas, por las amenazas de que iba a haber una guerra civil si el gobierno perdía, y la respuesta del gobierno es reprimir matando a 20 personas, no lanzando una bomba lacrimógena, sino aplicando una represión brutal, censurando las redes sociales, planteando el bloqueo de la red Twitter, planteando, también ha bloqueado esta aplicación de telecomunicación, de mensajería que se llama Signal. O sea, hay una cosa que sobrepasa ampliamente lo que allí ocurrió y me parece que por lo tanto es fácil entender que el pueblo venezolano tenga razones para protestar. Por eso toda la izquierda, y con eso termino este comentario, toda la izquierda, desde el Partido Comunista, de tradición estalinista, un partido prosoviético muy antiguo, hasta los trotskistas, el Partido Socialismo y Libertad, pasando por los chavistas críticos, que son chavistas que consideran que Maduro traicionó a Chávez, pero que consideran que Chávez fue positivo, hicieron una campaña que se llamó La Otra Campaña. Todos coinciden en denunciar la represión y en denunciar un fraude electoral escandaloso, donde la prueba no está en que si las actas que ha publicado la oposición son ciertas o no. Eso no es la prueba. La prueba es que el gobierno mismo no publica el resultado, porque es verdad que es el Consejo Nacional Electoral la autoridad, pero si la autoridad no publica el resultado, es evidente que bueno, eso es incriminador y contundente. Hay un grupo de partidos políticos de izquierda, incluso partidos políticos de izquierda de la región, América Latina y el Caribe, que creen que en Venezuela hay un socialismo y por tanto defienden el socialismo de Venezuela que lo representa Nicolás Maduro y entienden que Nicolás Maduro es un líder que ha ganado 3 elecciones consecutivas. La elección del 2018
¿Se puede decir que es una elección legítima? Para hacer una periodización, a mí me parece muy importante tomar como referencia el año 2015. Un gobierno no es democrático solo porque gane las elecciones, sino porque exista, al menos teóricamente, la posibilidad de que pierda. Durante el periodo en que Chávez gobernó, más allá de que nosotros criticamos su política petrolera de entrega a Chevron y a las grandes transnacionales del petróleo venezolano, que nunca se nacionalizó, o su política antisindical de destrucción de los salarios. Ahora el salario mínimo es de $4 al mes, pero ya en tiempos de Chávez había una política antisindical muy fuerte. Más allá de todo esto, es cierto que Chávez tuvo un apoyo mayoritario y que ganó elecciones, pero también las perdió. Perdió un referéndum constitucional en el 2007 y después de la muerte de Chávez en el 2015 el gobierno perdió las elecciones por amplio margen, perdiendo 2/3 de la mayoría del Parlamento, que es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional. Ahora no las puede perder. Y hubo una Asamblea Constituyente también para proclamar la nueva Constitución. Pero no se redactó ninguna constitución en el 2017, si me imagino que te refieres a esa, y esa fue realmente, por eso, al ser posterior a 2015, en el 2015 lo que pasó fue que el gobierno de facto anuló el Parlamento, anuló el Parlamento, la Asamblea Nacional, le quitó todas sus competencias y se preparó para nunca más perder una elección. Correcto. Luego de la elección del Sí. Parlamento. O sea, no hizo un fraude en la elección misma, sino que anuló el posteriormente, una especie de autogolpe, como el Fujimorazo, anuló ciertamente. el Parlamento. De tal forma que allí es donde está el parteaguas, es el año 2015, después del año 2015, y por eso, bueno, en el 2018 hubo un boicot de una parte de los sectores opositores a esas elecciones. Eso también se expresó, por ejemplo, en el año 2020 que hubo elecciones regionales, hubo sectores que participaron, otros que no participaron, pero en definitiva estamos en una situación donde un gobierno que por muchos años, y es entendible que así sea, ha tenido un apoyo popular entre el 10 y el 20%, según todas las encuestas. Solo 10-20%. Claro, lógicamente. Entre el 10 y el 20%. Claro, claro, pero eso significa que entre el 90 y el 80% se opone. Desde distintas perspectivas, claro. No significa que eso todo se le pueda endosar un apoyo a un determinado grupo sector de la oposición tradicional de derecha, que bueno, continuaría, en nuestra opinión, por eso no la apoyamos, continuaría las mismas privatizaciones, parte de las mismas políticas económicas del presidente Maduro que nosotros adversamos. O sea que no le damos ningún crédito ni confianza a ese sector y planteamos nuestras propias posturas de defensa de la libertad sindical, de defensa de los derechos democráticos de los trabajadores, de los indígenas, de las mujeres. Es un gobierno, para que la gente entienda, así como en República Dominicana hay mucha oposición a la megaminería, Venezuela es un país que va a fondo con la megaminería y también con una minería basada en las mafias criminales en el sur del país, en la frontera con Brasil. Es una explotación basada en mano de obra semiesclava y esclava, o sea, una cosa dantesca y terrible. Las mujeres no tienen derecho al aborto tampoco, no hay 3 causales tampoco. O sea, si alguien trata de crear un sindicato independiente, lo cancelan de su trabajo. O sea, cosas muy conocidas también aquí que habría razones para adversarlas. En el socialismo del Partido Unido Socialista. Entonces, bueno, con eso te respondo, no hay socialismo en Venezuela. Nosotros como marxistas nos preguntamos cosas como la siguiente: ¿cuál es la clase social dominante en el país? ¿Al servicio de quién se gobierna? ¿Ese Estado es un Estado de qué tipo? ¿Qué clase social es la clase dominante? Bueno, quienes dominan en Venezuela son los militares, aliados con un sector burgués que se llama la boliburguesía, que son básicamente los nuevos ricos que han acaparado enormes riquezas con el usufructo de la renta petrolera durante ya 25 años. Y ese es el sector dominante, no gobierna la clase trabajadora, no gobiernan el campesinado, los indígenas, al contrario, como te decía, el salario mínimo es de $4 mensuales. El gobierno y la boliburguesía logró lo que ningún gobierno burgués había logrado en Venezuela jamás, que es propinarle una derrota histórica a la clase trabajadora. Hasta en la dictadura de Gómez hubo una huelga petrolera, hubo huelgas de los correos, hubo un movimiento sindical que resistió desde la clandestinidad y de distintas formas contra esa terrible dictadura, contra Pérez Jiménez, hubo toda clase de resistencia y también en los 40 años del bipartidismo. Yeah. Pero esta boliburguesía logró reducir el salario mínimo a $4. O sea, es la abolición del salario, la abolición de las conquistas históricas de la clase trabajadora, cosa que ningún gobierno burgués había logrado en Venezuela. ¿Por qué los militares ratifican su apoyo
directamente a este gobierno que ha hecho un fraude electoral? Bueno, por razones económicas, para que la gente sepa, porque pueden pensar, bueno, ¿será que son militares socialistas, unos militares muy extraños que no se parecen a los demás militares de América Latina? Bueno, son el ministro de la Defensa de Venezuela, es un tipo formado en la Escuela de las Américas. La gente que es de izquierda sabe lo que significa eso. La tenebrosa Escuela de las Américas, donde se han formado los torturadores y más grandes asesinos que ha tenido la región. Ese es el ministro de la De Defensa. defensa. Y las razones por las que estos militares que siempre persiguieron a la izquierda, que cometieron la masacre brutal del Caracazo en 1989, cuando la gente se rebeló contra el Fondo Monetario Internacional y contra el ajuste de Carlos Andrés Pérez, esos mismos militares ahora dicen que son socialistas. Bueno, ¿cuál es la razón? La razón es que ellos controlan una buena parte de la economía del país. Todo el negocio del oro, por ejemplo, que descansa sobre esta explotación que hacen las mafias. Las mafias le venden lo que extraen a los militares y son los militares los que se encargan del procesamiento y la exportación de esa gran riqueza. Están en PDVSA, en la industria petrolera, están en todo lo que son los grandes resortes de la economía venezolana, una economía capitalista. La industria petrolera, como dije, está colonizada por capitales estadounidenses, europeos, rusos y chinos. Pero no solo la industria petrolera, las telecomunicaciones, la principal empresa de telecomunicaciones en Venezuela es Telefónica de España. Y cuando se hicieron nacionalizaciones, por ejemplo, para que eso también la gente lo sepa, no fue como en Cuba que dijeron, bueno, se acaba la United Fruit, fuera de aquí, expropiado sin indemnización. No, en Venezuela se pagaron jugosísimas indemnizaciones. El Banco de Venezuela, que había sido privatizado en los años 90, fue comprado por el gobierno de Chávez a tan buen precio que los banqueros españoles del Grupo Santander dijeron que eso era el mejor negocio que habían hecho en toda su vida. Se privatizó por 300 millones de dólares y se pagó al final casi 10 veces esa cantidad para volverlo a nacionalizar. Entonces ha habido grandes negocios, grandes riquezas que también en un marco de una enorme fuga de capitales que es resultado de la política económica del gobierno. Las sanciones nosotros las criticamos, las rechazamos, Sí. nos parece que son destructivas y que no producen nada positivo, pero la peor sanción que ha sufrido el pueblo venezolano es la corrupción y el saqueo que ha perpetrado la boliburguesía. La boliburguesía encabezada por Nicolás Maduro. Él es parte de eso, pero es una clase social, es todo un sector empresarial mafioso terrible. Bien, vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Simón Rodríguez, que es miembro fundador del Partido Socialismo y Libertad de Venezuela. Volvemos en un momento. Simón, en el proceso electoral se presentaron, creo que son 6 o 7 candidatos distintos de Edmundo González y distintos de Maduro. Correcto, siete Esas más. personas, ¿a qué responden? ¿Todos fueron al Tribunal Electoral y fueron al Tribunal de Justicia cuando Nicolás Maduro les convocó? ¿A qué se debe? Son diversos, responden a diferentes intereses. Por ejemplo, hay uno que es de apellido Bertucci, que representa el fundamentalismo evangélico de extrema derecha, ¿verdad? Que es aliado al gobierno. Aliado del gobierno. Hay que entender que hay algunos candidatos que son realmente opositores y otros que son fantoches, payasos, que el gobierno los ha puesto ahí para jugar un rol en una opereta realmente lamentable, ¿no? Entonces hay que diferenciar. A mí me parece que, por ejemplo, Márquez, que fue el candidato que apoyó un sector del chavismo y un sector de, por ejemplo, el Partido Comunista de Venezuela, es un genuino opositor, pero hay otros que realmente son estos personajes a los cuales por la vía de la intervención judicial se le ha entregado la representación de tarjetas electorales opositoras, pero que son agentes directos del gobierno. O sea que está toda esa mezcla diversa, ¿no? Ya. Me gustaría conocer tu punto de vista sobre cómo se transfiere el apoyo que obtuvo el presidente Hugo Chávez a Nicolás Maduro y a la nueva dirigencia, digamos, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Cómo Cuba incluso mantiene el apoyo a través de su inteligencia, de los maestros, de los médicos, de personal especializado a este gobierno. Bueno, por una parte, hay que entender que mientras que gobernó Chávez, en los primeros años se construyó una imagen de un dirigente
que era cercano al pueblo, proveniente del pueblo y parecido a la gente. Pero ese discurso fue transformándose paulatinamente en un culto a la personalidad, donde ya no era alguien del pueblo que estaba en Miraflores, sino era una persona superdotada, especial, muy diferente a los venezolanos comunes y corrientes. Se fue creando ese culto a la personalidad. Y para que ese culto a la personalidad cristalizara, como evidentemente había muchos problemas todavía en el país, había que culpar a alguien. Entonces se generó una ideología de que había infiltrados, de que los ministros eran ineptos, de que todos los que rodeaban a Chávez de alguna manera formaban parte de una derecha endógena, tipos de mala fe que medraban el poder a la sombra y tal y qué sé yo, y que Chávez era inocente de todo lo malo y terrible, de la corrupción y todo esto. Esa ideología lógicamente que perjudicó a Maduro y a todos los que hoy están gobernando, porque ellos vienen gobernando junto con Chávez desde el inicio. O sea que nunca podían gozar del mismo prestigio del que gozó en su momento Chávez. Pero además de eso, está el hecho de la terrible crisis. Una crisis que comenzó en el año 2013 y que ha llevado a la contracción de 4/5 partes de la economía venezolana. No es un dato menor que hayan tenido que salir casi 8 millones de venezolanos del país, de una población de 30 millones. O sea, realmente la historia de Venezuela cambió de una manera irreversible. Ya eso va a impactar por generaciones y generaciones lo que es la realidad del país. El Producto Interno de Venezuela actualmente es a precios constantes el mismo que teníamos hace 50 años. O sea, el retroceso ha sido brutal y eso explica por qué también, si de entrada el apoyo popular a Maduro tenía que ser menor que el de Chávez, por toda esta manera como se construyó la imagen del gobierno, el deterioro ha sido terrible. Ese deterioro no solo se le puede imputar al gobierno de Maduro, tiene razones en cómo se gobernó durante el periodo de Chávez, porque hay que entender que al no transformar la economía venezolana, mantenerla dentro de los marcos del capitalismo, mantener la presencia transnacional petrolera, todos estos mecanismos de saqueo y de gran desigualdad social que siempre hubo, lo que le tocaba y lo único que podía hacer el gobierno era redistribuir muy modestamente, teniendo programas asistenciales, que eso no es ni siquiera reformista, eso es, digamos, poner paños calientes y parches en algunas cosas, dar alguna atención primaria en salud, cosas bastante modestas y sobre todo muy modestas, o sea que no significaron un cambio profundo en la estructura social venezolana, pero eso dependía de un crecimiento constante de los precios petroleros y paralelamente a eso un endeudamiento externo cada vez mayor. Cuando ese ciclo de crecimiento de los precios petroleros, que depende de coyunturas internacionales, no de la política interna, se agotó, lo que vino fue un ajuste brutal, ese recorte de los salarios, ese recorte al gasto de la salud. Se ha llegado por la vía de los hechos a una privatización de la salud, porque sencillamente una persona que va a un hospital público no puede resolver absolutamente nada, tiene que ir al sector privado o si va al sector público tiene que llevar todo, hasta los guantes que van a utilizar los enfermeros. O sea, es el desastre y la debacle total porque no se cometieron cambios y cuando la coyuntura económica internacional cambió, sobre todo después de la crisis mundial de la hipoteca subprime y todos estos años 2007-2008, Venezuela fue impactado por eso y la respuesta del gobierno fue recortar todo para seguir pagando una elevada deuda externa que había contraído. Y quien pagó el costo fue el pueblo venezolano. ¿Es correcta la versión de Ricardo Hausmann, a quien conoces, sobre la destrucción de aproximadamente el 80% del Producto Interno Bruto de Venezuela? No solo lo plantea Hausmann, con quien yo no tengo, por supuesto, políticamente ninguna sintonía, ¿verdad? Sino que lo dicen también economistas de izquierda. Eso es una cosa que es de consenso entre todos los economistas venezolanos. No es una versión de Hausmann, solo para aclararlo. Sí. Es real que hubo esa terrible contracción y al no poder negarlo, lo que dicen los que apoyan a Maduro es que todo se debe a las sanciones. Pero las sanciones inician, las financieras en el año 2017, básicamente poniendo trabas a la renegociación de deuda ya contraída y a la adquisición de nueva deuda, y las más importantes en el 2019, cuando Estados Unidos impone sanciones petroleras. Pero ya para esos años, ya estábamos entrando en el 5.º año, en el caso de las del 17, y en el 7.º año, de un deterioro económico brutal, que
para ponerlo en perspectiva, entre el año 2003 y el año 2014 se fugaron 300.000 millones de dólares en un contexto de control cambiario, o sea, donde el gobierno era quien decidía a quién le asignaba dólares, a qué precio le vendía los dólares, ¿verdad? Y en ese contexto se perdieron 300.000 millones de dólares. Si lo que dice el gobierno es cierto sobre que la trama de corrupción en PDVSA, que ahora involucra a un exministro y expresidente de PDVSA, que es Tarek El Aissami, fuera cierto, de que se robaron 23.000 millones de dólares, esa es una versión del gobierno. O sea, el gobierno, si tomamos su propia versión, ha sido uno de los gobiernos más corruptos de toda la historia de Venezuela y debe estar entre los primeros 10 a nivel mundial. Bueno, o sea, una corrupción astronómica. Tuve la oportunidad de entrevistar a dos personas que estuvieron en Venezuela, Maribel Núñez y Rafael Méndez. Ambos incluso me trajeron propaganda del gobierno de Venezuela en donde dicen que Venezuela ha tenido el mayor crecimiento económico de América Latina en el último año. Sí, bueno, mira. ¿Es cierto eso? Para que las personas a las que los números les resulta difíciles de entender, vamos a hacer un ejercicio sencillo. Supongamos que el PIB, solo para efectos ilustrativos, ¿verdad?, fuera de 100 millones de dólares o de 100.000 millones de dólares. Y se contrae 80%, significa que cae a 20.000 millones de dólares. Si creciera al 100% y fuera un milagro económico que creció 100, subiría de 20 a 40, o sea que todavía tendríamos una contracción de 60% respecto del nivel inicial. Entonces, ese pequeñísimo rebote, que ellos dicen que es una cosa extraordinaria, no significa ni el 5% de la caída previa, o sea que todavía estamos, por eso te daba ese dato de que el Producto Interno de Venezuela está a niveles de hace 50 años, ya con lógicamente una población mucho mayor, y por eso es que millones de venezolanos tienen que irse a pie, caminando los páramos de Colombia, cruzando las montañas de Ecuador, atravesando Perú, llegando hasta Argentina a pie. Una cosa dantesca, es la crisis de migración forzosa más grande del mundo después de la de Siria. O sea, no son pequeñas cosas las que estamos diciendo. Y eso, el principal responsable fue ese modelo de saqueo, para que la gente entienda lo del control cambiario también. Ahora tenemos en República Dominicana un tipo de cambio donde un dólar se consigue aproximadamente por 59 pesos. Hay un cambio libre, la gente puede ir a cualquier sitio y comprar dólares. O vender dólares. Pero supongamos que estuviéramos en un contexto donde el Estado es el único que vende dólares a la tasa oficial y decide que la tasa oficial no va a ser 59 pesos por dólar, sino que va a ser 59 centavos. Aquí ni siquiera existe ya los centavos, ¿verdad? Pero esa diferencia de 100 a 1, ¿verdad? 59 centavos. Lógicamente, habría muchísimas más personas interesadas en comprar esos dólares regalados que la cantidad de dólares que tiene el Estado. Por lo tanto, el Estado no se lo puede dar a todos los que lo quieran, sino decide a quién se los da. A quién se los vende. Sí. Y en ese mecanismo se genera una brutal corrupción, porque es riqueza regalada. Ahora, esa noción casi mágica de que tú puedes hacerte millonario de la noche a la mañana, ¿de dónde sale esa riqueza? Del empobrecimiento del país. O sea, no salió mágicamente. Ese fue el saqueo y la destrucción del país. Y te digo más, la diferencia no fue de 100 a 1. La diferencia llegó a ser de 10.000 a 1 entre la tasa oficial y la tasa del mercado paralelo. Del mercado paralelo de divisas. Y por eso de 10.000 a 1, claro, la diferencia. Una cosa impresionante. Y el gobierno no sabía que había corrupción, claro que lo sabía, si eran los principales beneficiarios. Por eso es que hay empresarios del llamado Grupo Derby que se hicieron millonarios importando equipos para la generación de electricidad en Venezuela, que compraron castillos en España. Hubo empresarios nuevos ricos que financiaron la carrera de Bad Bunny en Puerto Rico.
Las inmobiliarias de Trump han comprado propiedades en República Dominicana y en Estados Unidos y en todas partes. O sea, esa riqueza tampoco fue que se desapareció, está dispersa por el mundo. Está dispersa por diferentes lugares. Y el que diseñó, ejecutó esa política fue el gobierno venezolano. Otra de las empresas que fue beneficiada, porque no solo fueron, digamos, gente de la boliburguesía que se aprovechó de esa fiesta de los dólares regalados, también General Motors, por ejemplo, recibió 6.000 millones de dólares de esos dólares preferenciales, y ahora en Venezuela no se ensambla prácticamente ni un vehículo en esas plantas que recibieron ese enorme subsidio. O sea que fue una política criminal de saqueo brutal, cuyo resultado no fue una economía estatizada y democráticamente planificada, para nada. Ha sido una economía donde mafias tienen gran poder, pero fundamentalmente una economía capitalista con grandes distorsiones, y donde los trabajadores tienen que a veces trabajar simplemente por la comida que le van a dar en el sitio de trabajo, porque su salario es de $4 al mes. Simón, como parte de la propaganda que se ha hecho, se ha dicho, y aquí me lo han repetido por lo menos 2 personas, que el gobierno de Nicolás Maduro ha construido 5 millones de casas para personas pobres. Explícame, ¿cómo es posible que se construyan 5 millones de viviendas para personas pobres? Bueno, ya un gobierno que no puede publicar los resultados electorales que dice haber obtenido, uno puede dudar de cualquier cifra que ofrezca. Pero, en todo caso, lo que es importante tomar en cuenta es que sigue habiendo un déficit importante de viviendas en Venezuela. O sea, pese a la migración masiva de personas. Sí. 8 millones de personas que han salido de Venezuela. Es así. O sea, lamentablemente es un país donde es un cementerio incluso de obras públicas. Mira, no solo que hay muchas obras inconclusas en el tema de la vivienda, edificios inconclusos que nunca se terminaron, porque la corrupción también se tradujo en sobreprecios muy grandes y en obras inconclusas. Hay ferrocarriles que uno va por la autopista y va viendo simplemente los pilares por donde debía atravesar un tren que nunca se construyó desde hace 20 años. Toda clase de obras, metros, en fin, que nunca se terminaron, ¿no? Entonces es un cementerio de obras, y al margen de que algunas, por ejemplo, también personas que obtuvieron viviendas luego votan contra el gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque pues, tendrán un apartamento con servicios deficientes, quizás no tienen electricidad ni agua todos los días, pero además de eso está el problema de que cómo van a sobrevivir, ¿entiendes? Con salarios totalmente miserables. Gran parte de las familias venezolanas dependen de las remesas. Pero eso te iba a decir, que parece ser que la remesa se ha convertido en un elemento fundamental para la sobrevivencia en Venezuela. Remesa en dólares. Claro. Otra cosa interesante para saber de Venezuela es que la economía se dolarizó por la vía de los hechos. O sea, la moneda de más frecuente uso en papel moneda en Venezuela son los dólares. El dólar. ¿Verdad? Eso el gobierno no lo oficializó como se hizo en Ecuador o en otros países, que se sustituyó la moneda nacional por el dólar, pero en los hechos lo ha terminado tolerando, porque la inflación ha sido tan terrible que han tenido que hacer conversiones monetarias donde le quitan 3 ceros, le quitan 5 ceros a la moneda, como todos los montos se manejan en millones y en miles de millones de bolívares, para poder tener unas cuentas más razonables. Se le quitan ceros y se le quitan ceros, y ya un bolívar de hoy equivale a trillones de bolívares de hace 15 años, ¿no? O sea, una cosa realmente una locura demencial, ¿no? Claro. No se puede manejar. ¿Cómo se maneja la moneda venezolana, el bolívar, en operaciones de transacción, por ejemplo, en un supermercado, en un mercado? Sí, bueno, es más que todo una moneda electrónica para pagar con tarjeta o para hacer transferencias, pero para el día a día, el menudo, como se llama aquí, sí, es con dólares. Es con dólares. Por eso ha sido muy también absurdo y ridículo que el gobierno, al hacer detenciones arbitrarias de personas en las calles en Venezuela, diga, bueno, es porque les están pagando, y la prueba es que le consiguieron $50. Bueno, probablemente el militar que está diciendo eso tenga él mismo algún billete de 20 o de $50 en su propia cartera, porque esa es la moneda que circula en el país. ¿Y no es contradictorio que circulen dólares así y, de acuerdo con tus propias palabras, el salario promedio
o mínimo en Venezuela sean $4. Bueno, es totalmente contradictorio, por supuesto, que un país que dice que tener un gobierno que dice ser antiimperialista, la moneda de más frecuente uso sea el dólar. Eso es contradictorio. También es contradictorio que un gobierno que dice ser socialista sea el gobierno más antiobrero de toda América Latina, que ha impuesto el peor retroceso en los derechos laborales a la clase trabajadora. Eso también es contradictorio. Pero además, me parece que una contradicción que es importante señalar es que algunos de los izquierdistas estadounidenses, europeos o latinoamericanos que dicen que Venezuela es un paraíso, jamás aceptarían ir a trabajar en Venezuela por un pago en bolívares que equivalga a 10 o a $15 al mes. No lo harían, jamás. Ya. ¿Alguna posibilidad de salida interna en Venezuela frente a esta crisis con la oposición en la calle? Miles y miles de personas en la calle, una persecución policial y militar muy fuerte, apresamiento de gente, es decir, condiciones de salud muy precarias. ¿Qué puede hacer la oposición de Venezuela? Mira, yo prefiero hablar de qué puede hacer la clase trabajadora y el pueblo venezolano, porque no soy asesor de ese sector al que me imagino que tú te refieres, de la oposición. Mira, en Venezuela el gobierno venezolano está alineado con el imperialismo ruso, con el imperialismo chino, incluso hay tropas rusas en Venezuela desde el año 2018. Ese otro sector de María Corina Machado que trata de cifrar expectativas en las negociaciones entre Brasil, Colombia y el gobierno venezolano, o incluso de la intervención estadounidense. México estamos también. En total desacuerdo también de que, por ejemplo, Estados Unidos, que es una potencia genocida, que está aplicando un genocidio en Palestina, le va a interesar los derechos democráticos del pueblo venezolano. En general hay que descartar cualquier ilusión de que nadie va a venir a salvar al pueblo venezolano. El pueblo venezolano depende de sus propias fuerzas y en ese sentido la movilización popular, la resistencia popular es lo decisivo, lo que puede llevar a un quiebre. Yo estuve en las calles el 13 de abril del 2002, luchando contra un golpe de Estado. Y mi simpatía está con los jóvenes, con los trabajadores, con los indígenas, que actualmente se están movilizando también en este caso contra un autogolpe, ¿verdad? Y así como en el 2002 fue la división de los militares lo que llevó a la caída de esa brevísima gobierno de facto, en este caso va a ser más duro, más difícil lograr la salida de un gobierno de facto burgués, proimperialista, totalmente reaccionario como lo es el de Maduro, pero fundamentalmente va a depender de eso. Y me parece que gestos como el en el Congreso argentino, la diputada de izquierda Mónica Schlotthauer, que propuso una resolución como socialista en contra de la represión del fraude, o la izquierda francesa, parte del nuevo Frente Popular francés, donde varias organizaciones también se pronunciaron en contra del fraude y la represión. Esa solidaridad internacionalista de sectores de izquierda es muy significativo para terminar de quitarle la máscara de falso socialismo que tiene un gobierno que en los hechos es totalmente reaccionario y de derecha, en contra de los derechos de las mujeres, de los campesinos, de los indígenas y de los trabajadores. Bien, hacemos una última pausa en este diálogo con Simón Rodríguez, venezolano, músico, pero también autor de este libro, ¿Por qué fracasó el chavismo?, junto con Miguel Sorams. Volvemos en un momento con la última parte de esta conversación. Quería decir que el libro ¿Por qué fracasó el chavismo?, de Simón Rodríguez Porra y Miguel Sorams, está disponible en Cuesta Centro del Libro y también está disponible en el Movimiento Socialista de los Trabajadores de República Dominicana, que tienen disponibles ejemplares de este libro que se editó aquí en República Dominicana por Editorial Búho y que, bueno, pues se puede conseguir y así conocen más los planteamientos de Simón Rodríguez. Me interesa conocer la posibilidad que tendría entonces la comunidad internacional de hacer un esfuerzo. Hay países como Panamá, por ejemplo, que le han ofrecido una especie de asilo a Nicolás Maduro. ¿Hay algún otro país que podría estar interesado? O tal vez él querría irse a China o a algún lugar. ¿Hay posibilidad de que una cosa así pueda ocurrir? A mí me parece que eso también es cultivar ilusiones que no se corresponden con la realidad. El gobierno diseñó un proceso electoral fraudulento desde el primer momento
y ha ido ejecutando cada una de las fases de ese fraude hasta ahora. Entonces, a menos que fuera derrotado, claramente, y para mí la derrota lo que significa es la incapacidad de seguir reprimiendo, no va a emprender una negociación cuyo contenido es básicamente de capitulación, de rendición. No va a rendirse antes de ser derrotado. Por lo tanto, aunque pueda sonar muy duro, realmente lo que viene es una fase todavía muy difícil, ¿verdad?, para el pueblo venezolano. No creo que el gobierno esté en la intención de reconocer el resultado electoral, y por eso ha hecho todo lo que ha hecho hasta ahora. Yo hablaba con gente cuando recién salía este resultado electoral fraudulento, y ellos decían, no, el gobierno ha dicho que va a publicar los resultados. Bueno, han pasado 15 días y no los ha publicado. Incluso recurrió al Tribunal Supremo de Justicia para tener una validación sin publicar el resultado. Una cosa que desde el punto de vista jurídico es cómica, ¿verdad?, porque está impugnando su propio triunfo al recurrir al tribunal, lo que indicaría que está inconforme con la actuación del Consejo Nacional Electoral, pero lo hace con la intención inversa, que es de que el tribunal diga que sí que ganó, que ellos tienen las actas y que no las van a publicar. Pero las actas nunca se darán a conocer. Yo pienso que el gobierno no tiene ninguna intención de publicarlas. Si quisieran hacerlo, lo habrían hecho desde el primer momento, y si hubieran ganado, estarían como en el 2013, restregándole por la cara a 30 millones de venezolanos las actas. No lo publican porque no les favorecen. Ya. ¿Hay alguna otra posibilidad de negociación por parte de México, Colombia, Brasil, que puedan ayudar a una salida negociada? Es positivo que en todo caso esos gobiernos de centro izquierda, digamos, ¿no?, hayan dicho que necesitan ver el resultado completo, que el gobierno no quiere publicar. Eso da una señal positiva, porque es lo que dicta el sentido común. Si el gobierno, que se lo muestren a ellos. Si el gobierno alega haber ganado, debe publicar los resultados. No los quiere publicar, está empecinado, obstinado en no publicar. Y bueno, todos sabemos que, por ejemplo, cuando hubo las filtraciones de Wikileaks, Julian Assange le dio a los principales medios del mundo ese bagaje de datos para que los medios lo publicaran. Si el gobierno estuviera incapacitado de publicar en sus propias páginas web, no la del CNE, que digamos que supongamos que en Macedonia del Norte no les permitieran, pero tiene muchas otras páginas web. Sí. El único que está bloqueando Internet, bloqueando aplicaciones, bloqueando Twitter, todo eso es el gobierno, no es el gobierno de Macedonia, no, el gobierno de Maduro en Venezuela. Pero si incluso no pudieran publicar en Internet, podrían imprimir los resultados. Eso se podría imprimir como periódico y difundir al mundo. O sea, no hay ninguna razón por la que no puedan, desde el punto de vista técnico, publicar los resultados. Simón, hay una fecha importante para Venezuela. Es noviembre 5, día de las elecciones en los Estados Unidos. Si gana Trump o si gana Kamala Harris, cualquiera de los dos que gane, obviamente que van a tomar medidas. No la toman ahora porque están en un proceso electoral y Biden parece que no la va a tomar tampoco. ¿Tú crees que puede ser que se recrudezca la presión de Estados Unidos contra Venezuela y hacia dónde podía derivar eso? Es posible. Nosotros rechazaríamos, como lo hemos venido rechazando, cualquier sanción que la termina pagando el pueblo venezolano y no los nuevos ricos multimillonarios con cuentas offshore. Eso desde el inicio. Pero hay un gesto interesante, muy revelador, de Maduro. En una de sus ruedas de prensa fue interpelado por alguien que se presentó como periodista, que es un simpatizante de Trump. Y Trump le preguntó, ¿usted no cree que hayan sido los asesores de Trump los culpables de que la relación con Trump no haya sido buena? Y Maduro le respondió básicamente que sí, que el problema eran los que rodeaban a Trump y no Trump mismo. Hay que recordar que el gobierno venezolano en el año 2017, cuando fue la toma de posesión de Trump, donó $500,000 por la vía de Citgo, que es una empresa de propiedad estatal en Estados Unidos, para la toma de posesión, para la ceremonia, para el acto público de celebración del triunfo de Trump. El gobierno venezolano aportó allí. Y los medios como Telesur tenían un discurso de que el triunfo de Trump respondía a un voto castigo contra el neoliberalismo que representaba Hillary Clinton y tal. O sea, generaban expectativas de que podía venir algo positivo, y yo creo que el cálculo del gobierno es apostar
a que, bueno, ojalá que gane Trump para ver si pueden esta vez tener mejores relaciones. Ha habido también, más allá de que la política de Trump fue desastrosa, ¿verdad? Con estas sanciones petroleras y todo esto, pero a nivel del discurso, Trump elogió a Maduro, eso está en el libro este que escribe Bolton, el ex asesor sí. y secretario de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Dice que en lo personal Trump admiraba, ¿no? a Maduro como un tipo duro, fuerte, qué sé yo. O sea que ellos apuestan a eso. Esa rueda de prensa, esas palabras de Maduro indican esa expectativa de que, bueno, de que quizás por ese lado puedan tener mejores relaciones con Estados Unidos. ¿Y China puede representar un contrapeso en favor de Nicolás Maduro frente a Estados Unidos o frente a Rusia? Sí, para que... ¿O Rusia podría hacerlo eso Para también? que lo entendamos de esa manera, en la competencia interimperialista que hay en el mundo, el gobierno venezolano está alineado con el imperialismo ruso y el imperialismo chino, claramente, frente a ese sector de oposición derecha que se está alineado con Estados Unidos. Nosotros lo que planteamos es que no queremos ser colonia ni rusa, ni china, ni estadounidense. Queremos que el pueblo venezolano tome su destino en sus propias manos, que pueda organizarse sindicalmente, que pueda defender sus derechos democráticos, que pueda, y eso comienza con respetar la voluntad popular que se expresa en las calles de Venezuela, y también implica que definitivamente los militares no sean el árbitro y el que decide quién gana una elección, ni mucho menos el que decide cuál es el destino que tiene que tener el pueblo venezolano, sino que sean las propias masas trabajadoras, mayoritarias, populares de Venezuela las que decidan. ¿Tú crees en las actas publicadas por la oposición que ha presentado a Edmundo González como candidato presidencial, que dicen que él ganó con el 67%? Mira, el asunto en este caso para mí es mucho más sencillo, porque si entramos en esa discusión, bueno, se puede verificar técnicamente si ninguna de esas actas fue falsificada, qué sé yo, es una discusión que a mí me parece que no es fructífera y de nunca acabar, y es un falso debate. Para mí, la prueba contundente y definitiva de qué fue lo que pasó el 28 es el hecho de que el gobierno no publica los resultados. No los publica porque perdió. Para mí eso es contundente, claro, y además porque el gobierno está violando las leyes venezolanas, leyes que además se dio el propio chavismo. Recordemos que la Constitución venezolana es la Constitución de 99 y el entramado legal que el gobierno está violando es un entramado legal creado por el chavismo. O sea, que no pueden alegar que son leyes injustas del pasado. Bueno, son las leyes que ellos mismos elaboraron y que ahora están incumpliendo porque pretenden quedarse en el poder a toda costa, incluso no publicando lo más elemental, publicar el resultado. Eso es lo que la gente pide y lo que yo planteo. Deben publicar el resultado y deben respetar la voluntad popular. ¿El Partido Socialismo y Libertad aceptaría a Edmundo González como presidente de Venezuela? Nosotros seríamos del primer día, por razones obvias, oposición a ese hipotético gobierno, porque tenemos un programa totalmente diferente. No creemos, como ellos creen, que la vía para sacar a Venezuela adelante sea continuar la deriva privatizadora de Maduro. No estamos alineados con Estados Unidos, apoyamos al pueblo palestino. O sea, tenemos una política nacional e internacional totalmente diferente a la de ese sector. Pero lo que sí está claro es que mira, y con esto quiero que la gente entienda. República Dominicana, la izquierda tiene una historia de grandes mártires y héroes, ¿verdad?, que sufrieron la represión. Nosotros también. Los revolucionarios en Venezuela hemos sufrido la persecución. Camaradas nuestros han sido asesinados. Richard Gallardo, Luis Hernández, Carlos Requena, grandes dirigentes sindicales asesinados en la masacre de la Encrucijada en el año 2008 por agentes de la burocracia sindical chavista. Alcedo Mora, con quien milité durante muchos años, desaparecido forzosamente desde el año 2015 por el aparato de inteligencia del chavismo. Eso hay que entenderlo y hay que respetarlo y hay que valorarlo. La izquierda venezolana ha hecho grandes sacrificios defendiendo los derechos del pueblo y de los trabajadores frente a un gobierno criminal, represivo y asesino, como lo han sido otros gobiernos en otras épocas de Venezuela y en otros países, en otras épocas de América Latina. O sea que nosotros seguiremos cumpliendo nuestro rol como antiimperialistas, como socialistas, frente al gobierno que sea la continuidad de este gobierno o si viene otro, seguiremos ocupando nuestro lugar y cumpliendo nuestro rol junto a las luchas del pueblo. Sí, mi pregunta va dirigida a si
¿ustedes reconocen a alguien legítimamente como resultado del proceso electoral del 28 de julio? Bueno, ese resultado electoral, claro que la gente se expresó en un voto castigo contra el gobierno. La dimensión del voto castigo es tal que Edmundo González no hizo campaña con un programa de gobierno explícitamente, diciendo yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Sencillamente la gente votó por un deseo democrático de quitarse de encima a una boliburguesía, a unos militares que han llevado al país a la ruina, que le han negado todos sus derechos durante ya más de 10 años, ¿verdad? Sobre todo, porque no es lo mismo los 25 años, es sobre todo en el último periodo que ha habido una arremetida brutal contra los derechos de la gente, y la gente votó básicamente como ese voto castigo. Edmundo González es un tipo relativamente desconocido en la política venezolana hasta hace poco, o sea que no es por él, es en contra de Maduro y en contra de lo que Votaron representa en esa contra de dictadura. Maduro, pero el presidente electo es Edmundo, entonces. Pero eso no tiene gran significación. Nosotros digamos, bueno, el presidente electo, realmente el poder está por la fuerza de los fusiles en manos de Maduro, y el pueblo venezolano, si quiere liberarse, tiene que luchar contra eso y no simplemente conformarse con una victoria simbólica o moral. Tiene que continuar la lucha, y así pienso que será. O sea, la lucha continuará hasta que definitivamente podamos tomar nuestro destino en nuestras propias manos. Bien, muchas gracias a Simón Rodríguez Porras, que es músico, vive en República Dominicana, está casado con una dominicana también, es fundador del partido Socialismo y Libertad, es un partido troquista, es lo que me dijiste, ¿verdad? Y ha expresado su punto de vista, es el autor de este libro, ¿Por qué fracasó el chavismo?, que está aquí disponible en la librería Cuesta Centro del Libro, y está disponible en el Movimiento Socialista de los Trabajadores, una organización de izquierda a la que está vinculado Simón Rodríguez. Muchas gracias, Simón. Muchas gracias, amigos televidentes, por acompañarnos en este diálogo sobre la situación actual en Venezuela. Hasta luego.